Bien chicos, ahora sí, estamos grabando y estamos obviamente en la diapositiva. En las clases anteriores les había compartido un poquito acerca de lo que son los formularios. Sé que entramos directamente a la práctica con, ¿cómo se llama? Con el programa de NetBeans, de cómo crear un formulario. Y esta parte de aquí ya les quedó muy claro, ¿no? Ya les quedó muy claro cómo hacer obviamente el diseño, los controles swing, que son los controles que se llenan en el diseño, ¿sí? Por acá tenemos obviamente ciertas consideraciones que debemos tener a la creación del formulario. Más acá tenemos, estoy pasando esto de manera rápida porque ya esto ya vimos, ¿no? También por aquí pasamos a la parte de los controles más usados, como la etiqueta label, la ventana de propiedades, que sirve para darle obviamente color, tamaño, tipo de fuente a los textos. Más que todo se utiliza mucho en los labels. Es justamente este control que más se utiliza en el label, obviamente todos sabemos que el label lo que sirve es para dar información y para que el usuario obviamente entienda lo que tiene que hacer cuando de pronto tenga una pregunta y presente al lado un formulario de lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, chicos, déjenme conectar el teléfono. Dígame. Ajá. Ya, ya, ok, 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 ya, ya. Muy bien, listo chicos, gracias por la pequeña espera. Bien, entonces seguíamos, ¿no? De allí pasamos a la parte del control de campo de texto, que ya sabemos que son los JText Field, y que son controles que se utilizan para poder ingresar datos, sean datos de tipo caracteres, sean de datos tipo numérico. ¿Sí? Sirve para ingresar información, ¿sí? Y todos sabemos que a estos campos de texto se le asigna un nombre de variable. Eso lo vimos en la práctica, ¿no? Bueno, sigamos. Muy bien. Esto en cuanto al tamaño del campo de texto, ya sabemos que esto se trata que podemos definir obviamente el tamaño, si queremos que nuestro control del texto sea más grande, sea más pequeño. Solamente se lo edita nada más de forma horizontal o vertical y con eso será más que suficiente. Muy bien. Por acá tenemos la última diapositiva que vimos en la clase anterior, que fue acerca del botón, ¿sí? Obviamente el botón fue el último de este puntito que vimos ese día. ¿Por qué? Porque los botones son los objetos que cumplen una acción, o sea, es donde nosotros normalmente hacemos la programación. Es donde nosotros escribimos nuestras líneas de código. Y eso lo vimos obviamente en la clase anterior también, donde dábamos doble clic sobre el botoncito y nos llevaba a la parte de la fuente, ¿sí o no? En la parte de nuestro programa, aquí, déjenme ahora sí cambiar a pantalla completa para ahora sí hacer los cambios respectivos. Bueno, mientras se está compartiendo, perdón, ahí estamos ya compartiendo pantalla, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando nosotros ponemos obviamente un botón, nos vamos a la parte del diseño porque estoy en la fuente, ¿sí? Cuando nosotros ponemos un botón, déjenme sacar la lupa un momento, ¿sí? Es donde obviamente nosotros escribimos nuestro lenguaje de programación. En este caso es un lenguaje de programación en Java, ¿sí? Aquí, en el botón. ¿Por qué? Porque es el que cuando nosotros damos calcular es donde ocurre, como yo le digo, la magia. El resto obviamente son pura lectura, puro contenido obviamente para que el usuario entienda, ¿no? Desde el título, desde que dice app de suma, ¿no? Una aplicación de suma. Y para hacer una suma obviamente tenemos que ingresar los datos más básicos. Que por lo menos para realizar una operación aritmética debo tener por mínimo dos valores, ¿sí o no? Eso yo les había comunicado también. Entonces, bueno, aunque esto ya no solamente es una suma, también es una resta, una multiplicación y una división. También tenemos el video obviamente de esta clase. Sí, y donde obviamente hacía la acción, donde quién es el que hace obviamente, después de que yo he ingresado los dos datos primero y le haya obviamente dado en calcular, automáticamente sale el resto, es en el botón. Entonces el botón obviamente es un objeto muy importante que obviamente realiza acciones, ¿sí? Acciones de la programación que nosotros deseamos realizar. Y si nos vamos a la fuente donde dice source, ahí es donde nosotros encontramos todo nuestro código, ¿sí? Donde nosotros declaramos las variables, donde hicimos el llamado a nuestra caja de texto en el formulario y habíamos hablado también acerca de la palabra reservada this, ¿sí?
la palabra reservada dis. Que bueno, la palabra reservada dis pues me permite a mí hacer una referencia a la variable que se encuentra en el diseño. También les había hablado acerca un poquito de esto, ¿no? Y aunque todavía no se lo estoy enviando de manera textual en la diapositiva, en la pregunta sí que puede estar, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo estamos hablando y están en las grabaciones, están en los videos y en las clases. Entonces, a pesar de que de pronto si no lo encuentran en el texto, o sea, aunque puede ser que sí, porque igual como todavía tenemos el resto de la semana, iremos topando un poquito acerca de la materia, nada más de la manera textual, porque de la manera práctica ya le hemos estado hablando. Eso sí estamos avanzando normal, ¿sí? Entonces sabemos que nuestra palabra this hace referencia o se refiere hacia un objeto, en este caso el objeto del formulario que N1 y N2 son los nombres de las variables tanto como del primer número y el segundo número, ¿sí? Y todas estas cajas de texto como representan algo, porque no están ahí de por gusto, o son para ingresar datos o para presentar datos. Sí, a todas ellas yo les he puesto un nombre de variable y todos ustedes lo saben, ¿no? Ahí están. En la variable, la primera donde se presenta la suma está la variable su, en la otra variable re, en la otra variable mul, en la otra variable divi, ¿sí? Todas estas que se encuentran en color verde son los nombres de las variables que se encuentran acá en la caja de los textos. Eso ustedes ya lo tienen en claro, ¿sí? Con la diferencia de que el 1 es para obtener, en el caso del N1 y el N2, y de la presentación de los resultados, desde la suma de la resta, multiplicación y división, se utiliza el setText, ¿sí? Y yo les había dicho que getText, o sea, si nosotros ponemos en nuestro navegador, vamos a buscarlo obviamente en este momento, vamos a salir por aquí una ventanita de Google, vámonos al traductor, vamos por aquí, creo que tenemos el traductor como aplicación, vamos a ver, acá está, bien, y vamos a poner en este caso la palabra get, para salir de la duda, ¿no? Get. Vamos a traducirlo, bueno, automáticamente se va a traducir, traduciendo dice allí, y vamos a decir que dice obtener. Vean, si ves, get, obtener, ¿sí? Eso quiere decir que en mi programita quiere decir que cuando yo haga referencia a la variable 1, o sea N1, perdón, que se encuentra en el formulario, lo va a obtener. Y hay algo más, hay algo muy importante, ¿no? Hay algo aquí muy importante que si ustedes se dan cuenta en los paréntesis, por ejemplo, esto está así, ¿sí? ¿Verdad? Y esto adentro de lo que obtiene también está así. Y hay unos dos paréntesis aquí, ¿no? Están solitos allí, ¿no? Uno de apertura y otro de cierre, ¿sí? ¿Por qué está así? Pues obviamente, ¿por qué? Porque lo que yo obtengo lo obtengo del formulario. Aquí yo también puedo poner variables, puedo poner mensajes, pero eso no lo voy a hacer porque yo estoy ingresando datos por medio de un formulario y por lo tanto el dato que yo obtenga allí se va a guardar aquí, pero a la vez también se va a guardar, o quien lo va a obtener son los paréntesis que están más afuera, y los paréntesis que están más afuera son de la línea de código que yo he escrito de doble.parse doble, o sea que el dato que yo estoy ingresando aquí es un valor numérico que también se va a convertir en un valor obviamente numérico, pero que incluye también los decimales. Y todo esto, ¿no? Y todo esto de aquí lo va a obtener nuestra variable N1, que es una variable que yo declaré internamente, ¿sí? Declaré con doble, declaré internamente. Y todas estas dos variables, bueno, todas estas dos nada más, variables, son las únicas variables que van a obtener. El resto solo es presentar, ¿sí? Y siguiendo la explicación, lo que trato de decir es que cuando ya estas variables obtienen su valor, que nosotros la hemos ingresado, lo que va a hacer internamente que por medio de estas fórmulas aritméticas que yo creé, y muy sencillas de crear, ¿sí? Va obviamente a hacer ciertas operaciones distintas. En el caso de la suma estoy diciendo que N1 es igual a, perdón, que sub es igual a N1 más N2, o sea, este valor que ingresé en el primer casillero, más el segundo valor que ingresé en el segundo casillero. ¿Sí? Así había quedado en el principio, pero después le agregué algo más. También quiero presentar la resta, la multiplicación y la división, las cuatro operaciones fundamentales. Eso quiere decir que me creé nada más. ¿Qué es lo que hice nada más yo aquí? ¿No? Que me creé una variable
distinta, la que va a guardar la resta, otra que va a guardar la multiplicación y otra que va a guardar la división. Y dentro de la operación aritmética es exactamente lo mismo, n1, n2, n1, n2, y lo único que cambia es el operador aritmético. Si acá fue la suma, acá es la resta, acá es la multiplicación y acá es la división. Internamente en el código se terminó. He hecho todo lo que yo quería, pero me falta algo más, ¿sí? Me falta algo más, ¿sí? Y por lógica puedo decir que me falta es presentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un formulario, existe un formulario en donde yo quiero obviamente que se muestre, cuando le dé clic, se muestre obviamente las acciones y se vea el resultado de cada una de las operaciones aritméticas. Internamente en el código, hasta aquí, hasta donde dice div igual a n1 dividido por n2, internamente en el código he terminado el programa, pero necesito presentarla en el formulario para que tenga obviamente utilidad, ¿no? Para que realmente sirva la aplicación. Y para hacer eso solamente hago esta línea de código que es muy sencilla y muy corta. Yo les había dicho que aquí en formulario incluso las líneas de código se hacen un poquito más reducidas y se ve mucho mejor, ¿sí? Porque en JOctl Paint salen solamente ventanas de avisos nada más, pero acá ya son diferentes, acá ya son aplicaciones, la cual obviamente tienen un poquito más de presentación, ¿no? Si nosotros arreglamos un poquito el color, así se va a ver más bonito incluso. Pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de las presentaciones. This, otra vez utilizamos nuestra palabra reservada this. Acá lo utilicé this para obtener un valor, pero this también me sirve para presentar un valor. ¿Por qué? Porque recuerden que la palabra reservada this solo hace referencia a una variable y después le doy como que dice, la utilidad de presentación o obtener. Entonces sigo utilizando mi misma variable this, mi misma palabra reservada this, seguido de un punto más la variable que yo tengo en el formulario. ¿Por qué? Porque voy a presentar en el formulario, ¿sí? Voy a presentar en el formulario algo. Y si yo digo que this.sub.set, vamos a nuevamente, así como lo hicimos con get, ahora vamos a hacerlo con set. Vamos a escribir qué significa set. Vamos a iniciar un momento aquí. Colocar, ¿sí? O sea, coloque, bueno, en este caso obviamente en la programación coloque algo, ¿no? O sea, en este caso estoy diciendo que haga referencia a la variable sub y colóquelo, ¿sí? Coloque en la variable sub. ¿Qué va a colocar? Lo que está dentro del paréntesis. ¿Y qué he puesto dentro del paréntesis? La variable sub. ¿Cuál es la variable sub? La misma que está aquí, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes vean las letritas negras es porque son variables que yo he declarado internamente en el código. Y internamente en el código sí que he hecho la operación de la suma. Entonces, agárrame referencia en la variable sub que se encuentra en el formulario y presénteme esta variable. O sea que prácticamente la variable sub solamente es como para posicionar o colocar un elemento, nada más. Realmente eso es lo que está haciendo en este momento, ¿sí o no? La variable sub solamente lo que hace nada más es, lo voy a utilizar para colocar algo. Es como una cajita donde yo voy a poner algo para que se visualice, ¿sí? ¿Y qué voy a visualizar? La variable sub, que esta variable sí que cumple una función, cumple una suma, n1 más n2. Entonces, asimismo va para las demás, ¿sí? Asimismo va para las demás. Para la resta, lo mismo sectex. Para la mul, lo mismo sectex. O sea, presénteme, ¿no? A todas estas variables que estoy haciendo referencia en el formulario, presénteme algo. De ley, aquí tiene que haber algo. O sea, aquí tiene una variable, porque si no veo ninguna variable, no estoy presentando nada y por lo tanto no me va a visualizar nada. Entonces de ley tengo que asignarle el valor de una variable. Y si ustedes se dan cuenta algo más, aquí está el símbolo más y las comillitas. Ahora es, bueno, es una regla nada más esto de aquí, de que tenemos que poner esto. ¿Por qué? Porque es un text. O sea, y si es un text, quiere decir que aquí tiene que haber una cadena de caracteres. Pero sí la puedo dejar en blanco y por eso es que solamente he puesto el más. Esto no quiere decir que estoy sumando, por si acaso, que en todas estoy sumando. El símbolo más dentro de la programación acá en la línea de código, acá sí estoy sumando,
¿Por qué? Porque esta es una fórmula. Dentro de aquí estoy concatenando. ¿Sí? El símbolo más sirve para concatenar y más adelante en la teoría también se los estaré compartiendo. Sirve para concatenar. ¿Sí? ¿Y concatena qué? Una cadena de caracteres. Y con eso estoy cumpliendo lo del text. ¿Sí? Con eso estoy cumpliendo el text y se borran los errores. ¿Por qué? Porque lo voy a borrar, observen. Debería ser así, ¿sí o no? Nada más. Pero me sale en rojo. O sea, al salir en rojo quiere decir que algo está mal. Y si me voy hacia el signo, el símbolo de la esta, dice que es incompatible el tipo doble. ¿Por qué? Porque no me permite utilizarlo de esta forma. Entonces concateno como más y le pongo las comillas y resuelve el problema. Entonces, si resolvemos el problema solo con esto, pues lo pongo, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Y listo, nada más. Entonces, de esta forma, ¿sí? Yo ya he, como que dice, presentado las 4 operaciones fundamentales haciendo referencia a las 4 casilleros en el formulario. Entonces, cuando yo le dé play, ¿verdad? El compilador comenzará, eso es la diapositiva, está en los compiladores. El compilador comenzará a leer todo el código que yo he hecho. Y si ve que está bien, lo ejecuta como en este caso. Y si por un caso haya estado mal, me va a salir un poco de líneas de errores en rojo y no me ejecuta la aplicación. ¿Sí? En algunos casos podrá de pronto ejecutar, pero no les va a funcionar bien. Entonces vamos a poner el primer número que sea 20, 2, la suma 22, la resta 18, la multiplicación 40 y la división 10. Excelente. Funcionó muy bien, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, pasemos nuevamente a la teoría. ¿Sí? Me quise darle un pequeño, como dice, pausa aquí en el botón porque sí que era muy importante. Bueno, la parte teórica, ¿no? Vamos a la parte teórica ahora sí. Dice editor de texto, ¿no? O sea, obviamente la parte del programa de la fuente donde nosotros escribimos el código es un editor de texto. Y a eso se refiere. ¿Sí? Es más, aquí en el concepto habla de algo muy sencillo. Dice, programa usado para escribir cualquier tipo de texto, sin formato. Ejemplo, bloc de notas. En este caso, una codificación en Java. Esta parte de aquí, vámonos a la fuente. Esto, todo lo que vemos acá, ¿sí? Todo esto, es un editor de texto. ¿Por qué? Porque podemos cambiar todos los parámetros. Obviamente que tenemos que hacerlo de manera correcta, pues, ¿no? Porque si lo hacemos de manera incorrecta va a salir un mensaje de error y por ahí y por allá, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa lee el código, obviamente, y va a decir, o sea, que eso ahí está mal. O por aquí no le puse de pronto el punto y coma, por ejemplo. Me está diciendo que algo está mal, ¿no? O sea, me falta la expectativa del punto y coma. Entonces cuando le pongo, perdón, punto y coma, no dos puntos. Entonces cuando le pongo el punto y coma, pues el código internamente, el programa trabaja internamente leyendo lo que yo escribo y diciéndome si de pronto por ahí estoy cometiendo un error, ¿no? Es una especie de ayuda, porque realmente no es que el programa le va a decir lo que tiene que hacer, pero sí le ayuda obviamente que esté bien escrito el código. Bien, esa parte de allí, fundamental. Compiladores, me pasé aquí. Compiladores, un grupo de programas que se encargan de revisar los errores de una codificación, escritura y un programa, en nuestro caso, en una clase. Entonces, cuando nosotros mandamos a darle play internamente, el compilador comienza a analizar todo nuestro código nuevamente y ve que no pasa nada y está todo correcto. Manda a ejecutar nuestro programa sin ningún problema. Entonces, por eso dice la teoría que es un grupo de programas que se encarga de revisar los errores de una codificación, de escritura, o sea, de lo que nosotros hemos escrito. ¿Sí? En nuestro caso, una clase. Ahora, nosotros, obviamente, esto de aquí en el programa le llamamos una clase. Todo esto, ¿no? Hasta acá, donde lo hemos escrito. Esto es una clase. Aquí hay diferentes clases. ¿Sí? Acá se encargan de poner los elementos que nosotros ponemos. Pero bueno, ¿sí? Muy bien. A esto, la programación se lo conoce como una clase. ¿Ok? Muy bien, chicos. Sigamos rapidito. Programa fuente es la codificación original de un programa en cualquier lenguaje de programación. En nuestro caso Java, el programa de una clase y cada clase es un archivo. Cuando nosotros creamos nuestro proyecto, nuestro formulario, no viene pelado esto. Miren cómo funciona. Nos vienen algunas aquí. Bueno, public class, formulario, ya existe una clase. Por acá también existe otra clase. ¿Sí? Entonces, quiere decir que viene un conjunto de clases obviamente ya prediseñadas, creadas, listas como para poder ser utilizadas. O sea, eso se refiere a esa parte de allí. ¿Sí?
Programa objeto. Ese programa en Java listo para ejecutar libre de errores, es decir, es el archivo con la extensión .class, resultado de la compilación de un programa fuente. O sea, ya cuando ya haya resultado, ya haya terminado todo y ejecutamos la aplicación, como quien dice, ya eso se lo conoce como el programa objeto. O sea, el programa en sí, ya diseñado todo, que terminado. Eso se le conoce como el programa objeto. Muy bien. Y por acá les he compartido un par de imágenes, chicos, que obviamente es parte del libro que yo tengo, donde también explica un formulario, un ejemplo. Y da obviamente paso a paso, tanto este de aquí como el de acá. Esta es la continuación nada más de esta misma aplicación que se encuentra aquí, en donde dice obviamente lo que hemos hablado, ¿no? Acerca de los labels, de las etiquetas, campos de texto, botones. Más acá obviamente dice sobre el clic y todo eso. Y terminamos con la parte de aquí, ¿no? En público, llave abierta. Esto llave abierta y llave cerrada lo vamos a ver más luego, ¿no? Y el punto y coma, que siempre lo utilizamos. Cada línea de código que escribimos ponemos un punto y coma. ¿Se dan cuenta, no? Cuando declaré variables, punto y coma. Cuando escribí la primera línea, punto y coma. La segunda línea, punto y coma. ¿Sí? Vamos a leer rapidito lo que dice, es muy importante esa parte del punto y coma. Dice, la utilidad de la instrucción del punto y coma al final de cada una de las líneas es la de separar dos instrucciones consecutivas. Si usted no la incluye, al momento de compilar el programa presentará error. Eso quiere decir que si yo, o sea, yo le pongo punto y coma, es cuando yo estoy seguro que esa línea de código termina ahí. O sea, de ley, pues si no le pongo con punto y coma, le estoy diciendo que esta misma línea de código va con la de acá, pero ahí hay un error porque no tiene como que relación de la línea de arriba con la línea de abajo, entonces como que necesito finalizar la línea de código para saber que esté correcto. ¿Sí? Muy bien, chicos, vamos a detener nuestra grabación. Recuerden que los videos también se los estaré compartiendo en el Classroom. En este momento también les voy a compartir la diapositiva, ¿sí? Para que se puedan poner obviamente poco a poco al día, y cuando regresemos a la presencialidad en el caso del segundo bachillerato, informática y contabilidad, porque son los dos que ingresan, vamos a pedirle el cuaderno obviamente como una de las actividades presenciales. ¿Qué les parece? Entonces ahí sé quiénes son los que me han estado siguiendo el paso. Muy bien, chicos, vamos a tener otra grabación. Les voy a pedir también que activen sus cámaras para